Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, soy el doctor José Nestares, médico familiar y también docente de la Universidad Cayetano Heredia. El tema que voy a desarrollar es ¿cuál es el rol del tutor? Por lo tanto, vamos a tratar de responder estas preguntas y cómo vamos a llegar a este fin. Para esto voy a compartir la pantalla. En este marco es un reto ser un tutor. Por lo tanto, los objetivos de aprendizaje en esta sección de clases siempre empezaremos con unas preguntas reflexivas. ¿Qué extrañarían tus alumnos si no estuvieras como tutor? Eso suena interesante, ¿no? ¿Qué habilidades de enseñanza podríamos mejorar en todo caso? ¿Es importante el rol del tutor en el contexto de un labora? Es muy importante nuestro rol como docente y a la vez clínico en un contexto de un establecimiento de salud del primer nivel donde laboramos. ¿Es la enseñanza realmente un aprendizaje? Y si lo es, ¿será una tarea complicada? Y si es esto último, ¿qué vamos a hacer al respecto? Y para poder, la hoja de ruta sería entonces, tendríamos que definir si la presencia del docente, del tutor es importante, y si lo es, cuán efectivo es su accionar, y de alguna manera comprender cuáles son esas dimensiones del tutor, y algunos mensajes para llevarnos a casa para poder reflexionar. Entonces, ¿el tutor es importante? Y por estas preguntas siempre deberíamos empezar a reflexionar. ¿Qué extrañarían tus alumnos si no estuvieras como tutor? ¿Qué extrañaríamos? Podríamos hacer esa reflexión. En esta figura podemos ver a los alumnos, a los internos, a algunos externos y algunos residentes. Están de alguna manera mostrando algunas habilidades y algunos objetivos y algunos resultados. Entonces, ¿será realmente que la ruta de tener un buen currículo, un buen formato de logros, de conocimientos? Es importante tener un currículum perfecto en ausencia del tutor, será importante. Ya en algunos escenarios, como acá menciona Sir Desiree Dunlap, que un plan de estudios es súper importante. Sin embargo, es también importante la selección de estudiantes y de los profesores. Sin embargo, en un sistema educativo, un sistema de formación, por más que tengamos un plan perfecto, no va a producir los resultados esperados si no tenemos un tutor, la presencia de un tutor, la presencia de alumnos seleccionados. ¿Okay? Entonces ya decían Lawrence Stenhouse que no podría haber desarrollo curricular sin un desarrollo del maestro. Entonces, el tutor es importante porque de alguna manera lleva a cabo, conoce adecuadamente el currículum que lo va a aterrizar en un contexto para que el alumno logre las competencias. Es en base a eso donde va a tener que hacer las evaluaciones, sus estrategias educativas. Lo que pasa finalmente es que a veces se ha centrado toda la enseñanza o el desarrollo de las competencias en un buen currículum. Y de alguna manera simplemente el docente era su rol de dar información al alumno y el alumno de alguna manera repetía un poco esa información que proponía el docente. Sin embargo, en estos tiempos ha cambiado la manera de ver. Ahora está centrado en el alumno, pero a la vez debe estar centrada en el docente. Eso es muy importante. Por lo tanto, sabemos que ser docente podemos tener cualidades innatas cada uno de nosotros. Sin embargo, también hay docentes que empiezan a desarrollar estas habilidades y que finalmente, como una muestra de ingredientes básicos, logran tener una adecuada con su alumno y finalmente esta preparación en la combinación de ciertos ingredientes básicos, en la combinación de ciertas estrategias educativas, logran que nuestros alumnos logren sus competencias con los mismos ingredientes. Sin embargo, hay alguna diferencia que los hace alguno de ellos. Ya organismos de acreditación señalan de que entonces, siendo la importancia del docente, el docente debe recibir una formación pedagógica certificada. Igual, esto debe ser un requisito muy importante en todo el sector de educación.
Por lo tanto, no simplemente es la importancia de repente en un escenario donde nos estamos desenvolviendo ser buenos clínicos, sino además ser buenos docentes y tener las estrategias que corresponden. Ese tutor es importante porque, mire, una sesión de aprendizaje, una sesión de aprendizaje, un aprendizaje en el trabajo, es donde de alguna manera empezamos a interaccionar. Como verán en esta lámina también vemos alumnos de todos niveles de aprendizaje. Vemos alumnos de cuarto, quinto año de medicina, vemos a los externos, internos y residentes, ¿no? Bueno, esto era antes de la pandemia. Actualmente se está haciendo. Obviamente estamos en un tránsito, pero igual los retos de tecnología han sido por esta vía Zoom, no presencial. Sin embargo, no se ha perdido ese espíritu de la transformación de esa experiencia, lograr el conocimiento. Por lo tanto, definitivamente es el tutor que va a guiar a esa transformación de la experiencia para que sea efectiva y eficiente en el aprendiz, en el alumno, para que pueda mejorar su razonamiento clínico, sus constructos, y de tal manera que ante una nueva experiencia ellos ya pudieran estar mucho mejor preparados para hacer el abordaje de un problema en el primer nivel de atención. ¿Okay? Sin embargo, tenemos responsabilidades como docentes. Tenemos las responsabilidades de saber cómo mis alumnos tienen que aprender, qué les voy a enseñar. Es algo como comprar un boleto y sacar un boleto hacia el Cusco. Recuerden cuando sacamos por una guía turística, solicitamos información, nos dan toda una agenda, hasta el costo, los hoteles que debemos solicitar, por qué caminos se ahorra menos tiempo y qué lugares son los más adecuados a visitar. Algo así es similar. El docente debe saber hacia dónde debo llevar a mi alumno, qué habilidades, qué competencias debe desarrollar. Entonces, ese programa debe estar organizado para eso, para dar respuesta, para que su aprendizaje sea relevante y más adelante el alumno pudiera, solo pudiera resolver y entregar una seguridad y calidad en el cuidado de la persona. Entonces, el docente de todas maneras tiene que estar familiarizado con toda la gama de enfoques de enseñanza y aprendizaje, todas las diferentes rutas en donde de repente un aprendizaje puede ser efectivo. Y definitivamente el tutor debe tener, hace lecturas críticas, hace intervenciones educativas probadas con eficiencia, eficacia, que de alguna manera impacta en la enseñanza y en el aprendizaje. Las responsabilidades nuestras como docentes, tenemos que ser consciente del juicio de toda la evidencia que tenemos ahora, y sabemos identificar qué estrategias educativas funcionan y cuáles son las más adecuadas en estos tiempos. Sin embargo, también en el primer nivel de atención, dada la complejidad, también tenemos que adecuar ciertas estrategias y algunas realmente funcionan y eso hace a veces las diferencias de estos ingredientes que son básicos en realidad, pero combinándolos adecuadamente se logra una alta motivación en nuestro también para el docente y finalmente se logra que ellos desarrollen sus competencias para el nivel de aprendizaje para el cual está establecido. El docente debe tener la capacidad de hacer una evaluación, no solamente poner una nota, sino también una evaluación para el aprendizaje, que le permita de alguna manera identificar aquellas brechas de conocimiento y inmediatamente hacer la retroalimentación que corresponde. Entonces, la enseñanza es un arte, es una ciencia, bien, esto igual que la medicina. Sin embargo, nos movemos en un ambiente impredecible. Es así como a veces lo compara, como Brookfield lo compara como un equivalente educativo a hacer el rafting o el canotaje, que uno no sabe lo que pudiera venir más adelante, pero si tenemos esas competencias, esas habilidades, inmediatamente pudiéramos adecuarlos adecuadamente a ese contexto, así como ha ocurrido en este contexto de la pandemia.
que hemos tenido que adecuar todas nuestras estrategias para que esa capacidad de aprendizaje siga siendo, entre comillas, lo mismo, ¿no? Entonces hemos tenido que innovar muchas estrategias. Por lo tanto, un enfoque de enseñanza, el docente debe tener claro la comprensión de esos principios educativos básicos, el FAIR, que lo vamos a ver. Debemos tener una actitud adecuada al aprendizaje, la flexibilidad, estrategias informadas para de repente ciertas tomas de decisiones para poder intervenir en el alumno. Esas habilidades para trabajar en equipo, que en estos tiempos es muy importante porque se hace la interacción entre el docente y los alumnos, el aprendizaje es de crecimiento mutuo. No solamente si uno trabaja en el primer nivel de atención, se tiene que trabajar con todo el multidisciplinario porque todo es un rol de aprendizaje y estamos abordando diversos problemas de salud pública. Entonces, es necesario también desarrollar habilidades para trabajar en equipo. Obviamente, el profesionalismo, aunado la ética, nuestras actitudes, nuestros valores, entonces, todo eso va aunado. Siempre mantenerse autorizado. Esto es muy importante porque todos los alumnos están, en la parte de conocimiento están leyendo casi a diario porque ellos tienen ganas de aprender. Entonces, definitivamente el docente tiene que responder a esas exigencias y en el camino debemos nosotros mismos o a través con nuestros pares, nuestros docentes, nuestros amigos o de la facultad donde nos estamos desarrollando, ellos nos someten a ciertas evaluaciones y nos permiten dar un feedback sobre nuestro desempeño. Un tutor es efectivo, por lo tanto debemos cumplir como tres cosas. Hay modelos de alguna manera como decir cuándo es un maestro excelente, entonces hay marcos conceptuales. Acá presento el modelo de los tres círculos. En la parte central o el core se refiere a las habilidades técnicas como preparación de clases, hacer una interacción clínica, simplemente es habilidades técnicas, ¿no? En ese aspecto, entonces hacer correctamente las cosas. El otro aspecto es muy importante como docente, tener adecuadamente estrategias de enseñanza, aplicar qué tipo de estrategias o qué modalidad de enseñanza, entonces significa hacer las cosas correctas. Y todo eso enmarcado en un profesionalismo, hacer correctamente las cosas. Todos estos tres aspectos del modelo de alguna manera pudiera ser un reflejo de ser un tutor efectivo o un tutor modelo. Incluso se ha intentado de alguna manera una ecuación, ¿no? Que responde a ciertas variables y ciertos productos en el aspecto de competencias técnicas, que es una sumatoria, como vemos, vemos que simplemente acá se considera en habilidades técnicas dar información, proveer información o una información filtrada, o facilitamos de repente un escenario, una clase de problemas basados en problemas clínicos, ¿no? En el aprendizaje basados en estos problemas, y somos simplemente facilitadores, o nos entrenamos o desarrollamos un currículum adecuado, o en un momento pudiéramos ser asesores o como un coaching. Sin embargo, estos son unas sumatorias y esas sumatorias son habilidades técnicas. Por lo tanto, entendamos bien de que dar clases excelentes es parte importante, pero no nos hace como un maestro efectivo. Antes, o cuando se hacen ciertas encuestas, se asumía de que los alumnos respondían que el que daba mejores clases magistrales era un maestro efectivo. No, ahora no lo es tanto, porque por esta variable es parte importante, sí, pero es una parte. El otro aspecto es el abordaje de la enseñanza, como ser el asesor, ser los principios de educación aplicadas adecuadamente en nuestro contexto, nuestras actitudes y las tomas de decisiones para las intervenciones educativas. Otro aspecto que es el trabajo en equipo.
Es muy importante esto y la profesionalidad. Miren cómo hay algunas variables con productos. Por lo tanto, si es cero en alguno de ellos, definitivamente ya no seríamos un maestro efectivo. Entonces, es importante tener este marco conceptual de variables para de repente ir identificando en qué áreas nosotros podemos empezar a desarrollar. En las competencias técnicas, refieren de que puede estar involucrado ciertas habilidades como preparar y dar conferencias adecuadas, las presentaciones, o haber adquirido ciertas habilidades en organizar la enseñanza en grupos pequeños, tener habilidades prácticas clínicas, ¿no? En el trabajo, que esto lo hacemos frecuentemente, o también facilitamos o gestionamos un aprendizaje adecuado. Sin embargo, todo esto podemos enmarcarlo para un logro de algún conocimiento o logro de alguna habilidad en un programa educativo. Entonces, podemos elaborar eso. También podemos identificar y desarrollar ciertos recursos de aprendizaje. Obviamente, todo esto tenemos que tener un parámetro de evaluación. Entonces, tenemos que idear ciertas pautas de evaluación que vayan bastante, o que estén alineados con lo que uno espera con esta enseñanza, con los objetivos, y esto debe seguir una línea con la currícula, ¿no? Pero la evaluación también debe ser bastante objetiva y lo más real, y además debe salir esta evaluación como un aspecto de aprendizaje y que le permita identificar sus brechas de conocimiento. Finalmente, luego del desarrollo curricular, de repente tenemos que evaluar nuestro programa educativo. ¿Cuán bien nos fue? ¿Hubo algún impacto en este programa? ¿Lograron las competencias de nuestros alumnos? Eso podría ser una de las variables, ¿no? Y el tutor efectivo, en estos tiempos hemos tenido que aprender el uso adecuado de tecnología y redes sociales. Dentro de estos aspectos de las técnicas, también mencionan a ser un proveedor y busca de información en el primer nivel de atención con nuestros residentes o nuestros externos, nuestros internos. Ellos, luego de su consulta, empiezan a hacer su pregunta, se elabora su pregunta, hacen una búsqueda con la ayuda del tutor, una búsqueda más o menos direccionada, filtrada, para que puedan de repente ubicar en información relevante, ¿no? Una información relevante, precisa y de buena calidad. Y eso se les enseña, ¿no? Y uno va viendo. Entonces, el tutor integra en la práctica la mejor evidencia y ellos van aprendiendo esto. En la implementación del desarrollo curricular, tenemos que identificar cuál de esas estrategias de aprendizaje son los que de alguna manera pueden lograr mayor aprendizaje. Es importante trabajar en equipo, es importante trabajar con todo el equipo multidisciplinario, no solamente el equipo multidisciplinario, de repente en el nivel donde yo trabajo, es trabajar también con agentes comunitarios, los agentes de salud, el representante de la comunidad, porque a veces nos dan información de una perspectiva diferente de cómo nos ven a nosotros. Y eso es un insumo importante para poder todo esto, lo que hacemos en el consultorio del día a día, el interno, el externo, luego son evaluados mediante ciertas pautas, en las cuales hay pautas de evaluación que se han desarrollado en la unidad de educación médica de la universidad, y esto permite de alguna manera conocer cómo está realizando, por ejemplo, su razonamiento clínico, si está reconociendo adecuadamente ciertas incertidumbres, y qué hace cuando hay un razonamiento que le permita reflexionar. Entonces, todo eso de alguna manera con una retroalimentación adecuada o una retroalimentación entre sus residentes de mayor años, el externo, el interno, entonces ellos empiezan a interactuar y entonces se convierte esa experiencia de aprendizaje en muchas dudas, se hacen muchas preguntas y empiezan a resolver en el camino. ¿Con qué finalidad? Simplemente de ayudar a esa persona a resolver el problema de salud, que es la razón de ser de nosotros.
Cuando uno realiza también en comunidad el trabajo de las relaciones terapéuticas, también salimos con unas ciertas pautas, salimos en grupos, se realiza en grupos y se va a las casas de las familias. Conocemos ese problema, a esa persona, a esa familia en su contexto del hogar, en su contexto de su comunidad, cómo influye en problemas de salud y cómo podemos ayudar. Pero casi, y como verán ustedes, siempre va el equipo multidisciplinario. Por lo tanto, debemos aprender en un equipo, en un equipo, ¿no? Eh, También uno en el día a día, en la práctica, en el trabajo del aprendizaje, en este caso en el consultorio, el consultorio externo, un poco como el nivel de acción, un centro de salud, eh, observo y se observa cómo ellos adquieren habilidades en comunicación, cómo ellos empiezan a incorporar las decisiones compartidas, cómo explican a su paciente, a las personas, en un tiempo obviamente de solo máximo de 10 minutos, entonces ellos de alguna manera van aprendiendo. Y esto uno lo va viendo y va observando y va creciendo, cómo adquieren esas habilidades. Eh, También podemos hacer o podemos evaluar consulta ambulatoria, ya sea mirando al paciente con previo permiso del paciente. Ellos firman un consentimiento y autorizan, y si no se da eso también por la parte ética, eh, no se puede hacer. Incluso el tomar esta foto de este paciente se tiene que solicitar el permiso y el consentimiento adecuado, ¿no? La parte ética. Eh, o también simulaciones entre ellos, simulaciones de consulta, uno de repente puede hacer, simular un determinado problema de salud y es entrevistado o abordar el problema a quien queremos evaluar. Se hacen grabaciones, hacen la interacción con el personal de salud y lo más importante también, cómo interaccionan con la comunidad, cómo empiezan a conocer sobre todo los determinantes sociales, cómo influye en un problema de salud. Un tutor es bastante efectivo en el tema de abordaje e enseñanza. Esta es la otra parte de los tres círculos. Acá sí debemos incorporar la comprensión de los principios básicos educativos, que es el FAIR. Este es muy importante que lo tengamos presente. El otro aspecto también que debemos desarrollarlo es la ética y las actitudes adecuadas. Mi actitud, la pasión, el entusiasmo, esa pasión por ayudar, motivar al alumno. Recordemos que nosotros estamos tocando el futuro, un legado, que ellos más adelante, en un momento, van a tener que resolver muchas cosas y probablemente nos recordarán, y si nos recuerdan, justamente a veces nos recuerdan por esta influencia que nosotros realizamos. ¿Okay? Entonces debe ser siempre más la pasión, la motivación y las estrategias para tomar ciertas decisiones, al incorporar a un proyecto educativo donde que de alguna manera pueda haber alguna evidencia y pueda mejorar su enseñanza o su aprendizaje. Y esto pudiera hacer de que en situaciones inesperadas pudiéramos reaccionar como fue la pandemia del COVID, ¿no? Y siempre existe la habilidad del trabajo en equipo, con todo el equipo multidisciplinario. Entonces, esto debe tener en cuenta un tutor efectivo. Este es el FED, principios educativos básicos, en inglés es inglés, pero se puede traducir como ser justo con los estudiantes, que involucra la retroalimentación. De la primera cicla sería una entrega a medida que va progresando, alcanzar sus expectativas, entonces una retroalimentación donde permita al alumno que reflexione, es como un espejo que le ponemos nosotros y le hacemos la retroalimentación. Y ellos se empiezan a identificar sin sentirse amenazados ni sin sentirse calificados. Y siempre eso ante toda sesión clínica, se hace un contrato de ficción que se hace bastante en simulación, en la cual se menciona que estamos en un clima de aprendizaje y todo lo que se pueda aprender va a quedar acá, pero con el objetivo de en el tiempo debemos cerrar esas brechas de conocimiento o aprender las habilidades si es que las necesitan, ¿no? Y definitivamente tienen que hacer cosas porque es la única
aprendizaje activo, ¿no? Por lo menos con el grupo de internos o los residentes o los grupos externos, es en ese nivel de aprendizaje que ellos tienen que hacer cosas para que logren incorporar esa experiencia. Y también, de acuerdo a su curva de aprendizaje, debe estar relacionada con sus necesidades de aprendizaje. También tenemos que tener esa capacidad de identificar y finalmente enseñarles la relevancia. Tiene que aprender de repente por qué tiene que aprender algo, por qué tiene que identificar de repente un problema de un distrés respiratorio, o por qué tienen que identificar un problema de una determinante de salud en la comunidad que pudiera estar contribuyendo mucho más de repente a mayores casos de tuberculosis. Entonces, esa es la relevancia. La relevancia es que tienen que aprender aspectos que más adelante está dentro de los objetivos profesionales, y eso es el docente debe tenerlo bastante claro. En cuanto al profesionalismo, el docente tiene que ser también a la vez investigador, debe reflexionar su propia enseñanza, de repente sus intervenciones que está haciendo, si está generando un impacto, cómo pruebo eso, o de repente auditar o buscar una autoevaluación, cómo es mi calidad de enseñanza, estoy generando realmente un impacto en la enseñanza, estoy generando motivación, ¿no? Están desarrollando las habilidades esperadas. Entonces, eso es una parte de ser profesional. Tener esas habilidades necesarias, la responsabilidad por mi alumno, por el tutor, por mi equipo de salud, de mantenerme día en el día, estar atento de lo que pudiera estar ocurriendo, no verlo a las cuentas, ¿no? A veces ocurre, a inicios sí ocurría que lo veía una o dos veces, luego luego al final para evaluación, pero eso no. Uno tiene que acompañarlos en cuanto sea posible en su crecimiento, en su desarrollo de su aprendizaje. Y si nosotros en nuestros escenarios donde estamos laborando tenemos experiencias o lecciones exitosas, aprendidas y que están dando impacto, es bueno comunicarlo a todo esto para que de alguna manera pudiéramos aportar e implementar y qué bueno, porque es la única manera de poder crecer nosotros. Entiendo que en estos tiempos hay muchos innovadores docentes en la práctica docente que han contribuido al desarrollo a esta barrera o a este reto que nos puso el COVID, ¿no? Hubo de repente nuevos cursos utilizando nuevas estrategias y que de alguna manera algún desarrollo curricular o alguna propuesta curricular antes de pandemia, nosotros ya deben cambiar. Y definitivamente debemos ser responsables tanto con el bienestar de nuestros alumnos, de nuestros aprendices, pero también el bienestar de nosotros mismos. Ese es parte de nosotros. Entonces, el docente en su profesionalismo como profesional, no simplemente técnicos de preparar clases, de preparar pautas, no, es algo más. Nuestra conducta, ellos ven nuestro rol, ellos están mirando nuestro comportamiento, entonces van adoptando ciertas conductas nuestras. Debemos ser profesionales en la evaluación, hacer nuestras propias autoevaluaciones y buscar de repente un feedback de nuestros pares y siempre estar actualizado en el día a día, en nuestro campo, en nuestra especialidad, donde nos desarrollamos, y también en la parte de la educación médica, y como menciono y reitero, ser responsable de nuestro propio bienestar. ¿Qué modelo? Entonces, ¿cómo un modelo a seguir? Con toda esta información que les he mencionado, es muy complejo, hay muchas variables. Definitivamente va a responder en el contexto donde estamos desarrollándonos. En este caso puede ser un contexto clínico de consulta ambulatoria, entonces donde nuestros aprendices, nuestros alumnos nos van mirando cómo nosotros nos comportamos con nuestro personal de salud, con nuestros pacientes, cómo están nuestros comportamientos, nuestras aspiraciones, todo eso son copiados o mirados por ellos y de alguna manera probablemente ellos pueden incorporar ciertas actitudes que no van de acorde a lo que nosotros estamos buscando como objetivo, ¿no? Ya William Osler mencionaba
mencionaba, que enseñamos con ejemplo. Ya sea que elijamos hacerlo o no, pero definitivamente enseñamos con ejemplo. Esto siempre traigo a colación el tema de los estándares éticos. Siempre debemos hablar de ellos en estos aspectos. Acá muestro que conversaba con un interno, con Daniel. Él estaba preocupado, en un momento conversábamos sobre el consentimiento informado, cuál era la relevancia, la importancia. Entonces, unas reflexiones muy importantes y finalmente concluimos de que identificamos que nos faltaba conocer cuál era realmente el sentido del consentimiento informado. Empezamos a revisar, incluso fuimos al comité de ética para que nos dé mayor información y realmente fue muy rico esta experiencia porque de alguna manera empezamos a incorporar y luego revisamos y sí, dentro de los programas curriculares de formación tratar de aspectos éticos. Todo esto lo traigo porque a veces nuestras conductas, nuestros comportamientos en el mismo consultorio, estos tiempos a veces nos dicen, esto no va con la ética, esto va sí, con la ética, y entonces siempre estamos cuidando, porque finalmente eso es lo que se merece nosotros mismos también, pero también esas personas o esas familias. Entonces, elevar nuestros estándares, conocer bien adecuadamente todo el aspecto ético. Por lo tanto, el docente empieza a conocer a su alumno. ¿Cómo conocemos? Primero, evaluando las necesidades. Este es un marco conceptual adaptado de la atención centrada en el paciente, en la transformación del método clínico de Moira Stewart, ahí dejo el título. Esto ha sido adaptado, entonces de inicio pues, tenemos que conocer evaluación de sus necesidades de aprendizaje, identificar cuál es la competencia que está determinada de repente en los objetivos de aprendizaje, pero tenemos que indicar cuál es la brecha. Entonces debemos empezar a trabajar en eso. Entonces tenemos que conocer esa de una manera integrada a cada alumno. Cada alumno tiene sus propias necesidades, cada alumno tiene su curva de aprendizaje. Ese alumno como persona tenemos que entender tiene también como persona de repente toda una historia, él, una historia que a veces ni siquiera sabemos qué es lo que pasa con él. Lo único de repente sí sé que está enmarcado en lograr objetivos, quiere ser competencias, quiere alta motivación, puede identificar en un momento de repente con una buena retroalimentación cuál es esa brecha, pero también ayudarlo al alumno como tal en un terreno común. ¿Cuáles son sus prioridades? ¿Cuáles son las prioridades a lograr como habilidades, como resultados de aprendizaje? ¿Y qué métodos tenemos que aplicar? ¿Y cuáles son los roles de cada uno de nosotros? Si se toma decisiones, cada uno, esto es lo que me corresponde a mí, esto es lo que corresponde a otro, entonces son las decisiones nuestras. Y eso de alguna manera involucra una mejor relación, incluso de larga data, ¿no? Incluso a veces podemos ser en un momento, acá un poco hacemos un poco de coaching, ¿no? Pero finalmente algunos, incluso de repente algunos de ustedes tienen los consideran como mentores. Dentro de las dimensiones, finalmente, vamos terminando, dentro del rol de tutor, sería entonces, debemos proveer información, es uno de los roles, pero una información, sabemos que en estos tiempos hay demasiada información, pero de alguna manera facilitar una información de repente más precisa, exacta, recurriendo de repente a todo este marco de la información, de acuerdo a la calidad de información, ¿no? Debemos facilitarles, de repente ir por este camino, señalarlos y de repente marcarles la ruta de repente, ¿no? Pero eso debe estar alineado también al currículo, ¿no? Entonces, para que logren las competencias, finalmente siempre debemos pensar qué debemos lograr con este alumno, qué competencias, qué habilidades, y eso debe estar plasmado en el currículum que debemos como docentes desarrollar. Hacer una adecuada evaluación, no poner simplemente una nota, involucra mucho más y el reto es si logró o no las competencias y eso es muy amplio, muy complejo porque involucra muchas dimensiones. ¿Qué modelo debe seguir? Debemos de alguna manera mostrar, ser líderes, gerentes, agentes de cambio también debe el tutor.
y también debemos ser académicos y profesionales. Eso. Competencias, ya lo había mencionado, en general es esto, hacer correctamente las cosas, hacer bien las cosas, eh, y como veremos, uno de los aspectos que sí de repente en hacer lo correcto es a lo que nos abocamos en el primer nivel de atención, es una enseñanza ambulatoria al lado de la cabecera. Proveemos de todas maneras un feedback, debemos estar entrenados en dar una retroalimentación adecuada. En hacer bien las cosas, creo los principios FAIR, eso es muy importante. Podemos empezar, ya ciertos docentes tienen ya las competencias en eso, lecturas críticas, o captar o buscar el momento adecuado de la enseñanza, cualquier situación, cualquier en el día a día se convierte en un reto de enseñanza. Eso es muy importante. En el manual encontramos todas estas oportunidades de aprendizaje. Siempre hay algo que aprender. Y nosotros como profesionales debemos buscar una retroalimentación con nuestros pares o a través de la universidad sobre nuestro desempeño docente para poder identificar también nuestras brechas y empezar ahí a trabajar como eso, ¿no? Es igual esto como que está haciendo la Asociación Peruana de Facultades de Medicina. Entonces, de alguna manera, esto es un aporte que estoy haciendo, un aporte de repente humilde, pero esto es un poco lo que estamos haciendo en el primer nivel de educación. Y la otra dimensión es todo esto lo que hemos hablado de las habilidades técnicas, del FAIR, debe estar aterrizado o siempre considerar el contexto. Y el contexto donde nosotros trabajamos en el primer nivel de atención es complejo, es un reto, trabajamos con la comunidad. Entonces, todo esto, retroalimentación, de repente en un primer nivel de atención con todas estas variables, de repente nos es bastante difícil, pero siempre hay que considerarlo. Entonces, es único. El docente del primer nivel de atención es único, ¿no? Con muchas complejidades, por muchos retos que tenemos, porque ahí consideramos a la comunidad. Obviamente que un entorno hospitalario también es otro contexto donde hay también muchos retos. Debemos identificar ese contexto si son estudiantes de pregrado, internos o de posgrado. Entonces ya empezamos a identificar. El contexto educativo, si ese plan de estudio, si está adecuado o no al primer nivel de atención, cuáles son sus resultados, eso debemos conocer, los resultados de aprendizaje que debemos buscar en nuestros alumnos, cuáles son las oportunidades, algún desarrollo de un recurso de aprendizaje en el primer nivel de atención que es disponible, que está logrando efectividad. El contexto geográfico también influye, los valores culturales que trae esa persona, la familia, la disponibilidad de los recursos, incluso las variaciones geográficas, los distintos contextos clínicos, que es muy diferente ver todo el problema de salud en una comunidad, de repente muy diferente a un entorno hospitalario, ¿no? Entonces ellos empiezan a identificar y entonces el docente tiene que de alguna manera con todo ese bagaje acomodar para que su enseñanza o el aprendizaje sea realmente efectivo e incorpore, ¿no? Entonces, el profesor, el docente debe considerar el contexto. Obviamente que hay ventajas, definitivamente hay limitaciones, pero todo esto tiene que siempre motivar o alentar a ese reto a nuestro alumno en su aprendizaje, porque finalmente nosotros estamos tocando el futuro y en un momento llegar tener que resolver los problemas de salud de su comunidad o de la persona de la familia. Entonces debemos preparar. La motivación, si no estamos motivados, es un poco difícil. Por lo tanto, debemos estar motivados, debemos tener esa alegría de enseñar, un motivo intrínseco y a veces también un motivo de percepción de enseñanza como algo como un deber ocupacional. Todos estos son los aspectos que debemos incorporar. Son partes internas de nuestra motivación y esta motivación debe ser autónoma. Entonces, tiene que ser satisfactorio enseñar, no una obligación. Pero además de eso, debe tener un sentido de responsabilidad,
la pasión, que es lo que la mayoría de los artículos que ustedes leen, esto es lo que de alguna manera resaltan nuestros alumnos, la pasión, la responsabilidad, ser el experto en el tema, ¿no? Y el profesionalismo. Eso es lo que valoran bastante en nuestros alumnos. Y eso en algún momento durante el tiempo nos convierte en relaciones profesionales de por vida, ¿no? Eh, Siempre enseñar es satisfactorio, eso definitivamente. Es un asunto personal, definitivamente sí. Son retos que nos conllevan, son retos que nos llevan a... Independientemente en el contexto nos encontremos. Siempre hay desafíos en la educación médica. Esos desafíos, porque recordemos nuevamente, estamos dando el futuro con nuestros alumnos. Tenemos que prepararlos adecuadamente ellos. Incluso el enseñar es divertido, es satisfactorio. Eh, Creo que algunos de ustedes los ha vivido y creo que es bien importante eso, ¿no? Esta frase que dice que está en el libro de lo esencial del profesor médico, eh, menciona que si somos profesores regulares, entonces todas estas pautas de los que he mencionado nos pueden hacer buenos profesores. Y si ya lo somos, pues nos convertiremos en excelentes profesores. ¿Ok? Entonces, las habilidades, si nosotros hacemos una reflexión y nos faltan algunas, podemos trabajarlo y podemos logramos. Por lo tanto, a la vez identificar nuestras brechas de habilidades educativas, por ejemplo, se puede cerrar y podemos a trabajar. Y esa experiencia lo vamos aprendiendo también con nuestros alumnos. Vamos cerrando así. Y esa experiencia se vuelve bastante agradable, gratificante y siempre divertida. Por lo tanto, un poco cerrando y dando respuesta a esas preguntas, un buen tutor, un rol tutor, debemos dominar técnicas propias de nuestra labor como docente, un enfoque apropiado, adecuado a nuestro contexto, el profesionalismo es muy importante, debemos dominar o ser experto en el contenido o en lo que estamos lo que somos de repente como especialistas, yo soy médico familiar, o la materia a impartir, definitivamente darle una mirada siempre al programa formativo, al programa educativo, al currículum, si está respondiendo o está descrito de lo que queremos con nuestros alumnos, o sea, con los resultados del aprendizaje. De lo contrario, tenemos que ir de los resultados del aprendizaje hacia el currículum y luego ahí generar el tema de evaluación y las estrategias educativas que corresponden. Y como veremos, hay muchos roles. En la bibliografía que les he mencionado hay como 8 roles. Otra bibliografía menciona como 12 roles. Pero lo más importante entender es el rol propio como maestro. Y esto va siempre con unos ingredientes. Realmente esos ingredientes básicos, simples, de ser apasionada, ser siempre entusiasta con nuestros alumnos, el respeto y el compromiso con los aprendizaje con nuestros alumnos, siempre ser empático, compasivo, ¿no? Inspirador, alentador, siempre conocer sus necesidades, ser siempre flexibles, accesible, dispuesto siempre a escucharlos. A veces humorístico, cae bien, tomar un enfoque personal, conocer a cada uno de sus alumnos, a cada uno de nuestros alumnos con su curva de aprendizaje, y nosotros reconocer, debemos ser siempre humildes, debemos saber nuestras limitaciones también en estos retos. ¿Qué nos llevamos a casa? El maestro, el docente, tiene una gran influencia. No sabemos cuándo acaba esa influencia. Hay unos, creo que me parece uno de los autores lo menciona. Entonces, el maestro tiene una gran influencia en la excelencia del aprendizaje de los estudiantes. La presencia del docente es importante porque de alguna manera hace que la educación médica responda positivamente y esta educación médica cambie y se adapta a los cambios del entorno del día a día y incluso la educación médica se adapta a estos modelos del sistema sanitario. Un ejemplo, esto sería a un modelo de
del del modelo de cuidado integral, ¿no? Que hay que reconocer adecuadamente en los cursos de vida. Entonces la educación médica tiene que adaptarse a ese modelo del sistema sanitario. Pero ¿quién va a llevar a cabo eso? Es el docente. ¿Okay? El docente debe tener dominio definitivamente del área de contenido, debe ser parte de su especialidad en lo que él viene desarrollando. Tiene que comprender adecuadamente el currículum, el programa formativo, el contexto local, sus habilidades, su enfoque adecuado a la enseñanza y siempre mostrar el profesionalismo en su enseñanza. Y finalmente, el docente es aquel que comprende su rol, su papel como docente. Estos fueron los objetivos de aprendizaje. ¿Qué extrañaría a alumnos que no estuvieras como tutor? ¿Qué habilidades de enseñanza? Creo que hemos dado respuesta. Es importante el rol del tutor. ¿Es la enseñanza un aprendizaje, una tarea complicada? Entonces, ¿qué puedes hacer al respecto? Muchas gracias. Este es cualquier contacto, este correo donde pueden buscarme. Y muchas gracias por su atención.